toda la vida pensando que soy borde con la gente, que soy una aburrida por no querer hacer ciertos planes o hacer ciertas cosas, que soy una sosa por no hablar y estar siempre callada en un rincón, que soy una antipática por no querer tener esas conversaciones de ascensor de hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Que soy una mala amiga por no querer quedar o no querer llamar por teléfono, o que soy una rara por no disfrutar en las fiestas y en las reuniones de gente. Pero no soy nada de eso. Simplemente soy introvertida. Las personas introvertidas no somos personas raras ni misteriosas. No estamos analizando a las personas que nos rodean ni planeamos el exterminio del mundo en silencio. Simplemente nos resulta agotador estar en ambientes donde hay mucha gente. La introversión es un tipo de personalidad y no tiene nada de malo. Simplemente tendemos a preferir ambientes más relajados, solos o con una o dos personas, con planes que no impliquen la presencia de más gente. Si bien es cierto que podemos ir a una fiesta, es más posible que nos agobiemos y nos marchemos antes o nos escabullamos a algún lugar vacío en el que poder respirar. Siempre he sentido que realmente no encajo en ningún sitio, como una reunión de amigos o un evento o lo que sea. Siempre siento que no estoy siendo parte del grupo. Siempre estoy sentada con un montón de ideas en mi cabeza, un montón de cosas en mi cabeza, pero no soy capaz de decirlas y simplemente estoy ahí sentada escuchando cuando realmente tengo la cabeza llena de cosas. Y siento que hay como una presión en el mundo que es extrovertidos e introvertidos. Y las personas extrovertidas son personas que pueden relacionarse muy fácil con la gente, pueden hablar, tienen mil temas que contar, les gusta la gente. En cambio a mí, por ejemplo, yo desde que descubrí que soy una persona introvertida y por fin le pude dar nombre a algo que me ocurría y que no entendía por qué me pasaban esas cosas, ese tipo de comportamientos que yo tenía que no eran normales en la sociedad, y por fin les he podido poner un nombre y por fin entiendo lo que ocurre y ahora me siento muchísimo más segura de mí misma porque sé qué ocurre. Y una vez descubrí qué es lo que me pasaba, qué es lo que soy, empecé a pensar y me di cuenta de que hay un montón de cosas que en relación a la introversión me han dicho y que me parece muy agotador tener que estar escuchando lo mismo siempre, porque además no cambia. He traído para facilitar la vida a las personas introvertidas y a las extrovertidas también 5 puntos para saber qué no decirle a una persona introvertida. Punto número 1, muy importante: no preguntes a una persona que por qué no habla y que por qué está tan callada. No se lo preguntes, por favor, de verdad, en serio. Estoy callada por millones de motivos, o porque no te estoy haciendo caso porque no me interesa lo que estás diciendo, o porque no sé qué decir, o porque simplemente es un tema que sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, asiento 4 veces y ya está, no tengo por qué añadir nada, o porque simplemente hay mucha gente y no sé en qué momento empezar a hablar. Esas frases de vaya, es la primera vez que escucho tu voz, no tienen gracia. Y además, no es que no tengan gracia, sino que además puedes hacer sentir mal a la persona porque está haciendo un esfuerzo muy grande de no irse al baño a respirar y de estar calmado, de estar siguiendo la conversación. Y si tú dices ese tipo de cosas, lo que haces es que esa persona se esconda más. Entonces, deja de decir eso, por favor, porque no tiene gracia y de verdad que no es necesario. Punto número 2. No presiones a las personas a salir. Si una persona te dice que no quiere ir a un sitio, aunque sea un plan espontáneo, me da igual. Si esa persona no quiere ir a un sitio, no la presiones a ir. Porque hay muchas veces que a mí, por ejemplo, me ocurre que muchas veces tengo momentos de quiero socializar con todo el mundo, vamos a ir a cualquier sitio y voy a hablar con todo el mundo. Y hay momentos, muchos momentos, en los que no quiero ver a nadie, quiero estar sola en mi casa viendo una serie o leyendo o con mis animales, me da igual. No porque mis emociones sean así, no es porque
de pronto estoy súper feliz y de pronto estoy súper triste, sino que estoy muy feliz y dentro de estar feliz puedo querer hablar con todo el mundo o puedo querer estar en mi casa tranquila, sin que nadie me moleste, leyendo un libro. De hecho, muchas veces incluso la simple idea de ir a algún sitio que sé que va a haber mucha gente me agobia y me echa para atrás. O sea, si por ejemplo me invitan a una fiesta o me invitan a ir a un centro comercial que yo sé que va a haber mucha gente, me agobio un montón. Incluso a veces para hacer reuniones de amigos de 6 personas, me agobio, no me apetece, no quiero, porque no me apetece socializar en ese momento, en ese día. Simplemente no me siento con energía de hablar con gente o de escuchar lo que dice la gente. Punto número 3. Este es más bien un consejo, no cosas que no decir, pero si una persona introvertida no te saluda por la calle, de verdad no es personal, de verdad. A mí me cuesta un montón ver a alguien y saludarle, a mí me cuesta muchísimo, muchísimo. Tengo que contar hasta 3 en mi cabeza para empezar a hablar en situaciones como por ejemplo una reunión de amigos. Muchas veces cuento 3 y de hecho a veces no puedo hablar porque cuando cuento 3 alguien cambia de tema y empieza a hablar de otra cosa y no hablo porque estoy todo el rato contando hasta 3 para empezar a hablar. Entonces, si yo voy por la calle y te veo y a menos que tú me saludes, que a mí me sale solo el decir hola de vuelta, me cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo saludar o hablar o lo que sea. Me cuesta mucho y de verdad no es algo personal, no es algo que digas a ti no te saludo porque tal, no, es que me cuesta un montón. Punto número 4. Si puedes evitarlo, no llames a una persona introvertida por teléfono porque el nivel de ansiedad que da cuando ves que alguien te está llamando, a mí me gusta pensar las respuestas antes de contestar. Entonces, WhatsApp, por ejemplo, o Telegram o lo que sea, cuando tú me envías un mensaje yo puedo leerlo, puedo pensar lo que me has dicho, puedo contestarlo o puedo tener múltiples respuestas a eso, pero por teléfono tiene que ser una respuesta inmediata y eso a mí me pone muy nerviosa porque hay veces que no sé qué respuesta darte y prefiero esperar un rato y darte una respuesta más tarde o lo que sea, pero al teléfono yo te tengo que responder en el momento. Punto número 5, muy importante, no nos interrumpas. Como he dicho antes, hablar cuesta muchísimo porque tienes que pensar exactamente qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, en qué tono lo vas a decir y hablar es una odisea. Empezar a hablar es horrible y si yo empiezo a hablar y tú me interrumpes, es como que siento que toda esa energía que he puesto en decir hola, ¿cómo estás? Me la has chafado y eso es algo que hace que poco a poco yo por ejemplo vaya dejando de hablar en ciertos sitios donde yo sé que se me va a interrumpir. Entonces, no interrumpas. Ni a un introvertido ni a nadie, eso es de mala educación. Pero no me interrumpas, por favor. En conclusión, no juzgues a los demás por cómo se comportan, por cómo hablan o si no hablan. Y sobre todo, deja de preguntar que por qué no hablo. Por favor, no hablo porque no quiero. Ya está. Si te ha gustado el vídeo, dale like, porfa. Me harías un favor muy muy grande y nos vemos en el siguiente vídeo.